Hola, Dios te bendiga, damos la bienvenida a otro de nuestros cultos. Queremos que le des like a este video, que sea de bendición para tu vida y que te suscribas en el nombre poderoso de Jesús.
Reconocemos, Señor, tu grandeza, Señor, tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios divino, Señor. Tú eres nuestro hacedor de milagros, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Rey, por elegirnos para poder, Señor, transmitir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres quien pone en cada uno de nosotros así el querer por el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, tu presencia en medio, Señor, de este culto, Señor. Y en medio de cada uno de los hogares que están conectados a través de este medio de comunicación, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hable a nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea revelada, que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nosotros. Señor, tú conoces, Señor, la necesidad de nuestros corazones, Señor. Te pido, mi Rey, que comience a obrar de acuerdo, Señor, a tu voluntad en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que componen la iglesia de Cristo. Declaramos tu autoridad, declaramos tu poder en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras necesidades, Señor. Confiamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias, amado hermano, por la sintonía que tienen en este día con nosotros, en esta hermosa tarde con nosotros. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que te mantenga ahí tranquilo en tu hogar, escuchando la palabra de Dios. El Señor ha dado un mensaje hermoso para nuestra congregación, nuestra iglesia. La verdad de la palabra y las señales del fin. Y el domingo pasado compartía yo a través de este medio de comunicación el mensaje y le hablaba de lo que había acontecido a la iglesia de Tesalónica con relación a un hecho que se estaba evidenciando en ese entonces. El apóstol Pablo había doctrinado, había marcado la doctrina a la iglesia de Tesalonicense con relación a la segunda venida de Cristo, pero se estaba moviendo un espíritu y se estaba dando un mensaje totalmente distorsionado a la palabra que había sembrado el apóstol Pablo a la iglesia en ese entonces. Hablaba yo a la iglesia y le decía lo siguiente: hay muchos ministros que se están preocupando de hablar solamente del fin, de las señales del fin, pero echan a un lado lo que es el evangelio de la buena nueva de salvación. No digo yo que no hablemos del fin, de las señales del fin, porque yo voy a hablar en este momento, enfocarla con relación a que debemos hablar de las señales del fin no para declarar juicio, sino para dar testimonio y llevar la buena nueva de salvación a los hermanos que reciben esta palabra. Voy a enfocar esta enseñanza con relación a los acontecimientos que nosotros debemos tomar en cuenta antes de lo que es la venida de Cristo, y los acontecimientos que debemos tomar en cuenta en lo que es la manifestación de la venida de Cristo. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. Me imagino yo, había una inquietud en ese entonces porque discípulos de Cristo, los apóstoles, los cristianos estaban siendo perseguidos en ese entonces, y muchos de ellos estaban muriendo por causa del evangelio. Y esta era una de las señales que Jesús había dado a sus discípulos, y me imagino yo que esa corriente de que estaban ya en lo que es el fin de la segunda venida de Cristo se estaba manifestando, y ellos estaban declarando que ya ese tiempo estaba ahí. Y el apóstol Pablo hace una observación a los tesalonicenses en relación a los acontecimientos que determinarán la venida de Jesús. Y dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 lo siguiente, y el apóstol Pablo
hace una separación de acontecimientos en este versículo. Dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace una separación. Dice, quiero hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Entonces, hace una separación de lo que va a acontecer antes de la venida de Cristo y lo que va a acontecer cuando se manifieste la venida de Cristo. Enfoquemos los acontecimientos a la segunda venida de Cristo desde tres perspectivas diferentes. Primero, los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo. Segundo, los acontecimientos que se manifestarán en la segunda venida de Cristo. Tercero, los acontecimientos posteriores a la segunda venida de Cristo. Y hoy vamos a tocar lo que es los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo y lo que se manifestarán en la segunda venida de Cristo. En este culto vamos a tocar esos dos puntos. Primero, los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo. Las señales que provocarán principios de dolores de esos acontecimientos que precederán la segunda venida de Cristo, que son las señales que provocan dolores de parto. Entonces, cuando hablamos de dolores de parto, es cuando, como una mujer cuando está encinta, que comienza a experimentar los dolores. Comienzan unos dolores leves, ¿verdad? Y van en aumento en el nombre poderoso de Jesús, y nosotros estamos experimentando esos dolores de parto. Entonces, hay señales que provocan dolores de parto. La primera señal que provoca dolores de parto es la persecución de la iglesia por causa del nombre de Cristo, por causa del Evangelio. Hay una persecución de la iglesia que comenzó en la iglesia del principio. El apóstol Pablo le habla a sus discípulos con relación a las señales y le dice en Lucas capítulo 21, versículo 12 lo siguiente, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Yo busqué en Google y Google dice que hay 2.500 millones de cristianos en todo el mundo y que el 26% de estos 2.500 millones de cristianos, o sea, 660 millones de cristianos son evangélicos. Y dice Google que Google nos enseña que de cada 9 cristianos hay uno perseguido. O sea, el índice, la verdad es hay un cristiano perseguido de cada 9. Y si nosotros nos vamos hacia aquellos países como Asia y como África, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el índice va bajando. Dice Google que en Asia de cada 3 cristianos uno sufre persecución, y en África de cada 6 cristianos uno sufre persecución. O sea que nosotros estamos viendo que estas señales están aconteciendo. Dice Jesús que nos van a perseguir, que nos van a entregar a las sinagogas y a las cárceles, y seremos llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de su nombre, por causa del Evangelio. Y eso está aconteciendo en este momento. Entonces, eso es causa de dolor, porque cada vez que yo veo estas noticias de cómo en esos países como Asia, África, maltratan a los cristianos, a los evangélicos, como aquellos que declaran a Cristo, que son perseguidos, inclusive mueren por causa del Evangelio, dan su vida por causa del Evangelio, y eso causa dolor. Eso causa dolor al cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros constituimos el cuerpo de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Otra señal de la segunda
venida de Cristo que causa dolor de parto. Se levantarán engañadores informando que este es el tiempo. Y eso lo estamos viendo constantemente. Vemos constantemente cómo se levantan falsos profetas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos aquel famoso personaje que fue José Luis de Jesús Miranda, que se declaró ser Cristo en su segunda venida. Y dijo que él no iba a experimentar muerte porque él iba a resucitar. Tenemos un caso en Brasil, un tal Ingrid, que en el 1990 se hizo llamar el Hijo de Dios y que esta era su segunda venida. Tenemos un falso Cristo también en Australia, Miller, dice que él es Cristo y su pareja Magdalena. Tenemos también el caso de la esposa de José Luis Miranda, que se dice llamar Cristo Mujer. Declaró que su nombre es Cristo Lisbeth, Cristo Mujer. Entonces esas son doctrinas falsas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque se van a levantar falsos profetas declarando que ellos son Cristo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos profetas. El mismo Jesús se lo instruye a los discípulos y le dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Una tercera señal de que producto de ella nosotros experimentaremos dolores de parto es: el Señor le dice a sus discípulos que habrá guerra en todo el mundo. En Lucas capítulo 21, versículo 9 dice: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea que estos rumores de guerra, esta guerra van a ir evidenciándose constante. La guerra, por ejemplo, de Siria, la guerra de Afganistán, la guerra de Somalia, de Irak. O sea, constantemente hay rumores de guerra. Y el Señor nos dice que no nos alarmemos. No nos alarmemos porque es necesario que esto acontezca. Dice, eso va a suceder, pero eso no es el fin. O sea, están sucediendo esos rumores de guerra. Entonces tomémoslo como que el Señor viene pronto y aprovechemos estos momentos para nosotros predicarle la palabra de Dios, para nosotros llevarle el evangelio del arrepentimiento a la persona, para que las personas se aparten de los malos caminos, para que las personas echen a un lado sus malas conductas, sus malas actitudes. Hay personas que son llamadas cristianas, pero viven una doble vida, porque mientras están en la iglesia evidencian un comportamiento totalmente diferente al comportamiento que evidencian en su hogar, al comportamiento que evidencian en sus lugares de trabajo, en su vecindad. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, somos cristianos, y el cristiano es seguidor de Cristo. Y el que es seguidor de Cristo tiene que evidenciar constantemente el rostro de Cristo, dar testimonio de que su estilo de vida ya cambió, de que esos momentos de donde se evidenciaba ese espíritu iracundo, de enojo, de pleito, de contienda, de celo, ya eso quedó atrás. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que declarar a Cristo en nuestro corazón. Y nosotros declaramos a Cristo en nuestro corazón cuando nosotros evidenciamos el fruto del Espíritu: el amor, la paz, la benignidad, la templanza, el gozo, la paciencia. Cuando nosotros evidenciamos el fruto del Espíritu, nosotros entonces declaramos y estamos dando testimonio de que somos cristianos, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Una de las cuartas señales que causa dolores de parto, que está provocando dolores de parto,
es la que Jesús le dice a sus discípulos cuando dice, se levantarán nación contra nación. Y vemos cómo constantemente se levantan contiendas entre Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos contra Corea del Norte, y vemos cómo se levantan naciones contra naciones, contiendan uno con el otro, ¿verdad? Y eso está aconteciendo y lo tenemos que tomar en cuenta como una de las señales, porque dice Jesucristo a sus discípulos, le dice en Lucas 21:10, dice, entonces le dijo, se levantarán naciones contra nación y reino contra reino. Y eso lo estamos viendo en este momento. No sé, ¿verdad? ¿Qué va a suceder después que nosotros salgamos de esta crisis de epidemia? Porque los rumores dicen que fue por causa de China. Y no sé qué va a acontecer si esa es la realidad. Entonces va a haber una situación que nos tiene que preocupar mucho, porque van a comenzar las sanciones con relación a lo que aconteció, y van a establecer, ¿verdad?, quién fue el culpable, y esas sanciones las van a aplicar, y producto de estas sanciones se van a levantar naciones contra naciones en el nombre poderoso de Jesús. Hay una quinta señal que también provoca dolores de parto, que son los terremotos, hambre, peste, terror, señales en el cielo. Dice el Señor a sus discípulos en Lucas 21:11, dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y eso lo estamos viendo hoy en día, esos terremotos. Nosotros estamos viendo terremotos en California, Japón, Perú y Chile, Panamá, Guatemala, etc. Hay muchísimos países que constantemente están sufriendo con eso de los terremotos, con eso de los tsunamis, con los cambios climáticos. Estos cambios climáticos están causando grandes daños a la humanidad. Nosotros vemos como países grandes, su clima está cambiando de una manera significativa, donde en lugares donde en estos tiempos hacía calor está haciendo frío, y en lugares donde hacía frío está haciendo calor. Todo está cambiando, y eso está provocando cambio en la naturaleza, porque nosotros vemos cómo el hambre está atacando de una manera increíble, que está muriendo millones de personas. Lo vemos como ocurre en Afganistán, Etiopía, Nigeria, en el Congo, en Sudán. Nosotros vemos como millones de personas están muriendo producto del hambre. Entonces, esas son señales, y esto provoca dolor de parto. ¿Por qué lo digo yo que provoca dolor de parto? Porque cada vez que uno ve un niño en las condiciones que lo ven ya a un paso de la muerte, entonces uno como cuerpo de Cristo, uno sufre esta situación. Uno sufre esta situación. Otra de las señales, tenemos también una cierta señal que produce dolor de parto. Dice la palabra del Señor que habrá traición entre los familiares y los amigos, haciendo el papel, yo le puse aquí haciendo el papel de soplón, ¿verdad? No sé cómo le dicen en otros países. Nosotros también le decimos chiva a aquella persona que habla o dice lo que no tiene que decir, aquella persona que echa para adelante a otro, ¿verdad? Y dice Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Entonces, una de las señales es que van a ser entregados por los familiares, van a ser entregados por los amigos. Y me llamaba mucho la atención este versículo, porque en España y en Italia, el gobierno, para controlar lo que era la cuarentena, creó un número de teléfono donde le hacía un llamado a la población, que aquellas personas que violaban la cuarentena, que salían de los hogares, que los llamaran a ese teléfono y lo informaran.
Entonces, esas señales se están dando. Nosotros tenemos que tenerla pendiente, porque esas señales son parte de lo que son lo que nosotros vamos a padecer de los principios de dolor en ese momento. La séptima señal es la restauración completa de Israel. La tierra que había sido estéril, Israel seguirá floreciendo. Israel está en sus mejores momentos. Los judíos volverán a reunirse en su propia tierra y su gobierno se volverá a implantar. Es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos judíos que están regados por todo el mundo están volviendo a su tierra, están volviendo a su nación. Y cada día más, cada día que pasa, el gobierno de Israel es más sólido. Es más sólido. Dice Jesús en Lucas capítulo 21, del 29 al 39, dice: y les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, vosotros entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Entonces esta es una de las señales. Esta es una de las señales. El pueblo de Israel, el gobierno de Israel, cada día está más fortalecido. Cada día está más sólido. Y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para nosotros declarar la grandeza de Dios, para nosotros hablar sobre la misericordia de Dios a todas aquellas personas pecadoras. Hay una oportunidad para que ellos se puedan presentar, todas aquellas personas pecadoras se puedan presentar delante del Señor y entrar en una reconciliación con Él. Una octava señal es la señal de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios. Jerusalén va a ser sitiado, dice Jesús. Y me imagino yo que Jerusalén va a ser sitiado cuando se levante el hombre de iniquidad, el hombre malo. Ese hombre malo va a querer sentarse en lo que es la iglesia, en lo que es el templo que está en Israel, en Jerusalén. Dice Jesús a sus discípulos en el capítulo 21-20 lo siguiente, le dice: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado destrucción. El hombre de iniquidad va a querer sentarse en el templo. Y los israelitas, que eso suceda, no van a querer que eso suceda. Pero ellos van a ser sitiados. Porque ese acontecimiento de que el hombre de iniquidad tome posesión en el templo, tiene que acontecer. Entonces esa es una de las señales que nosotros debemos tomar en cuenta. La novena señal que debemos tomar en cuenta es el levantamiento del hombre de iniquidad, transmitido por el apóstol Pablo a la iglesia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. De lo que él le ha enseñado, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice lo siguiente, le dice: no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Dice: no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Él, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre maligno, destinado a la destrucción. O sea, va a comenzar lo que va a llegar el acontecimiento de lo que se va a levantar el hombre de iniquidad, el hombre maligno. Pero ustedes saben que cuando eso comience, nosotros vamos a estar arrebatados en las nubes. Eso hace la siguiente aclaración. La manifestación del hombre de iniquidad, persona sin ley, porque eso es lo que significa iniquidad, persona sin ley, se opondrá a toda religión y a Dios mismo. Se sentará en el templo judío, haciéndose a sí mismo un objeto de adoración. O sea, él se va a oponer a todo lo que es al culto, porque él quiere que le reconozcan como el Dios.
y Él quiere que le levanten adoración. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ese hombre maligno está en contra de todo lo que se llama Dios. Y vemos, ¿verdad?, como dice aquí, cómo está escrita Dios en minúscula. De todo lo que se levanta, a todo lo que se levante culto, o de todo lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Esa es una de las cosas que hace. Entonces el Señor hace una aclaración con relación a ese punto, ¿verdad? Tenemos que tomarlo en cuenta de que Él va a hacerse llamar Dios, va a querer que le adoren, va a anular todo lo que son los cultos. Él va a ir en contra de la iglesia. B. ¿Qué aclaración que hace el Señor? La aparición del hombre de iniquidad será revelado en el tiempo propicio. Actualmente hay algo que lo mantiene alejado hasta que Dios decida. O sea, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 2, versículos 6 y 7, le dice lo siguiente: ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora. Le está diciendo a la iglesia. O sea, nos está diciendo a nosotros, ya nosotros como iglesia, nosotros debemos de saber qué es lo que está deteniendo en este momento el hombre de iniquidad, el hombre malo. Cada uno de los que componen la iglesia de Cristo debe saber qué es lo que lo detiene. Dice, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. O sea, hay algo que lo está deteniendo. Dice el versículo 7, dice, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces hay algo que lo está deteniendo. Entonces usted sabe que eso que lo está deteniendo al hombre de iniquidad no se va a apartar hasta que usted no proclame la buena nueva de salvación al mundo entero. Eso es lo que nosotros debemos hacer, predicar de lo que son las señales del fin, pero para que las personas lleguen al arrepentimiento, no para hablar de juicio, no para hablar de condena, sino para hablar de arrepentimiento, para hablar del amor de Cristo hacia nosotros. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor ágape, un amor que no cambia, no varía, permanece por siempre igual para con nosotros. O sea que si tú eres un hombre pecador y tú quieres en el nombre poderoso de Jesús ser libre, ser limpio y poder ser parte de la bendición de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, entonces usted sabe que solamente tú tienes que abrir tu corazón y aceptar a Jesucristo. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que llevar hoy en día al mundo, de que cada persona que no conoce al Señor declaren a Cristo como su Salvador. Dios es un Dios de amor. No importa lo que tú hayas hecho, Él te perdona. Él te da una oportunidad para que te arrepientas y puedas ser parte de la bendición de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay algo que está deteniendo y es que nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Pero esa detención la está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo esa detención de que se presente el hombre de iniquidad. Y yo lo baso en lo siguiente, con relación a la palabra. El poder que refrena el espíritu de iniquidad es el Espíritu Santo. Su función básica es llevar la verdad al mundo. La función básica del Espíritu Santo es llevar la verdad al mundo. Entonces nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Entonces nosotros somos instrumentos donde el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros llevemos la buena nueva de salvación, dice. Y cuando lo cumpla, Él se apartará. Cuando todo eso se cumple en el mundo, Él se apartará para darle lugar al espíritu de iniquidad, el cual pretende tomar las funciones del Espíritu Santo. Entonces eso nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 13, dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar la bendición a nosotros de poder proclamar la verdad, de poder llevar la verdad, de poder llevar la buena nueva de salvación. Él es nuestro paracleto, Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos va a recordar todas las cosas que nosotros debemos de decir. Y usted sabe, el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, cuando se comenzó a fundar la iglesia, en el aposento alto llegó el Espíritu Santo. Y allí comenzó la dispensación de la gracia. Pero el Espíritu Santo se va a apartar, el Espíritu Santo no se va a ir, el Espíritu Santo se va a apartar para darle lugar a lo que es al hombre de iniquidad. El hombre de iniquidad va a querer hacer la función del Espíritu Santo, porque Satanás lo que quiere parecerse a Dios. Entonces él quiere hacer todo lo que el Señor hace, todo lo que nuestro Dios hace. Y mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el Espíritu Santo va a estar con nosotros enseñándonos. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Él va a estar con nosotros enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos. Pero para nosotros llevar la buena nueva de salvación, para nosotros ser instrumento en la mano del Señor. Entonces dice que esto va a acontecer hasta el fin del mundo. O sea, que el Espíritu Santo no se va a ir, sino que el Espíritu Santo se va a apartar por un tiempo, porque viene el Señor Jesús. Dice, Jesucristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esto va a acontecer, y el Espíritu Santo se va a apartar, porque el hombre de iniquidad se va a levantar en ese momento. El segundo punto, los acontecimientos que se manifestarán en la segunda venida de Cristo. Tomemos como enseñanza lo que el apóstol Pablo les habló a los de Tesalónica sobre lo que se manifestaría en la segunda venida de Cristo. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente, ya se lo dije anterior, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros vamos a tomar estos 4 puntos donde el Señor me habló de una manera muy especial. Vamos a ver el primer punto, voz de mando. Es el llamado de autoridad del Señor a la convocatoria de que se levanten los que están en los sepulcros. O sea, todos los que están en los sepulcros, cuando venga la voz del mando, es necesario que venga esa voz del mando para que se levanten todos los que están muertos. Y eso lo dice el Señor en Juan capítulo 5 del 28 al 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué voz van a oír? La voz del Señor. Dice, todos los que están en los sepulcros. Esa es la voz del mando. La voz del mando del Señor lo van a oír los que están en los sepulcros. Dice el versículo 29, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Van a resucitar todo. Todo van a resucitar. Lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo. Pero van a resucitar en un orden establecido, dice el Señor, porque Él dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vemos de aquí de dónde viene lo que es la voz de mando, por qué viene el Señor con voz de mando a hablarle con autoridad a los que están en los sepulcros. Hablarle con autoridad. Y el otro punto que vamos a desarrollar, la voz de arcángel. El ángel principal, Miguel. Yo en este momento busqué eso de la voz de arcángel y se refiere a Miguel.
viene con autoridad a someter los espíritus de Satanás para proteger las almas de los que serán resucitados para vida. Recuerden que en una ocasión, ¿verdad? El arcángel Miguel tuvo una contienda contra Satanás. Y dice la palabra en Judas capítulo 1, versículo 9, que fue por el cuerpo de Moisés. Entonces eso va a suceder contra los espíritus de Satanás. Apocalipsis 12:7 dice que el arcángel Miguel y sus ángeles se enfrentarán contra el dragón y los ángeles del dragón, o sea, contra Satanás y los espíritus de Satanás. Pero mire cuál es el versículo básico donde el Señor habló a mi corazón de que esa voz de arcángel es la voz del arcángel Miguel, y que va a ser para pelear con nuestras almas. Dice Daniel en el capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se halle escrito en el libro. O sea, el arcángel Miguel viene a contender contra los espíritus de Satanás, pero viene con una lista, viene con el libro de todo lo que está escrito en el libro. Ya él sabe quiénes son, y él viene a defender, porque esos espíritus de Satanás van a ir en contra de que nosotros seamos resucitados, de que nosotros seamos parte de recibir las bendiciones de participar de las bodas del Cordero. Dice el versículo 2 lo siguiente, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces me llama mucho la atención, ¿verdad? Este versículo que dice que todos van a ser resucitados, todos vamos a ser resucitados, pero va a haber una diferencia. Uno va a ser resucitado para vida y otro va a ser resucitado para muerte. Yo te hago un llamado a ti que no ha declarado a Cristo como tu Salvador, y le hago la pregunta: ¿de cuál de los dos grupos quieren ustedes ser? ¿De los que van a ser resucitados para vida eterna o de los que van a ser resucitados para muerte? ¿Sabe? Yo quiero ser resucitado para vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Quiero ser parte de la boda del Cordero. Quiero ser parte de la bendición de poder entregar a la novia como ministro, como pastor. Otro punto que vemos en este versículo hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, está poniendo en nuestro corazón, es trompeta de Dios. El Señor enviará a los ángeles con trompeta de Dios para llegar al último rincón del mundo, a reunir a los escogidos, instruyéndolos para el arrebatamiento. O sea, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros debemos ser parte de lo que escuchemos, esa trompeta de Dios, porque los ángeles van a comenzar con esa trompeta de Dios, que van a llegar a todos los rincones del mundo. Dice Mateo capítulo 24, 31, dice lo siguiente: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a ser reunidos en el nombre poderoso de Jesús. Pero no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces todos van a ser resucitados. Todos van a oír la voz de trompeta. Todos vamos a oír la voz de trompeta. Todos los que van a estar vivos van a oír la voz de trompeta. Pero yo quiero que
ya darle los puntos finales con relación a lo que este punto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es como si el Señor nos hablara en este momento de lo siguiente: antes que sean arrebatados los vivientes, o antes de que sean arrebatados los vivientes, saldrán a resurrección los muertos que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Entonces van a salir a resurrección lo bueno y lo malo. Pero una cosa es la resurrección en Cristo y otra cosa es la resurrección con Cristo. Entonces, yo he llegado a la conclusión siguiente: todas aquellas personas que van a ser resucitadas en Cristo son aquellas personas que permanecieron consagrándose delante del Señor, buscando la santidad del Señor, que permanecieron evidenciando una conducta correcta delante del Señor, vestido de lino fino y resplandeciente. Esas son aquellas personas que van a ser resucitadas en Cristo. Pero me imagino que también van a ser resucitadas aquellas personas con Cristo también. Pero ¿cuáles son aquellas personas resucitadas con Cristo? Aquellas personas que esperaron el último momento, en su momento de lecho de muerte, y declararon a Cristo como su Salvador. Aquellas personas que no caminaron en Cristo, sino que en ese momento que estaban viendo ya que el fin le estaba llegando, declararon a Cristo. Entonces esas personas murieron con Cristo, no murieron en Cristo. También hay una diferencia. Entonces, por eso cada uno de nosotros estaremos en Cristo en el libro de la Biblia, en el tiempo donde nosotros hemos declarado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces hay algo que yo quiero que prestemos atención en esto. Juan capítulo 5, 28-29, primera de Juan 2, 28, porque aquí no hace una aclarante el Señor. Hay personas que van a ser arrebatadas, se van a hacer parte de la bendición del arrebatamiento, pero hay personas que van a ser devueltas. Miren lo que dice el capítulo 5 de 28-29 de Juan y primera de Juan 2, 28, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y fíjense lo que dice en primera de Juan capítulo 2, 28, de que es donde yo me baso en decir que muchos van a ser arrebatados, pero el Señor lo va a devolver. Y dice el versículo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, que muchos de los que van a estar en la nube, cuando el Señor levante el libro, lo va a avergonzar y lo va a devolver. Entonces yo te hago un llamado, amado hermano. Yo te hago un llamado, y es el siguiente: préstate mucha atención a esta palabra. No espere ese momento donde ya estén los tiempos finales para tú declarar a Cristo como tu Salvador. Este es el momento oportuno que el Señor te está dando. Y aquellas personas que se han apartado del Evangelio, el Señor te está dando una oportunidad para que te arrepientas y vuelvas otra vez de nuevo a tu primer amor. En el nombre poderoso de Jesús, toma estas señales para que te arrepientas. Es una oportunidad que el Señor te está dando para que tú entres en una reconciliación con Él. Y reflexiono con lo siguiente: es importante saber que el Señor Jesús dijo que estas señales son para nosotros dar testimonio. Estas señales no es para nosotros declarar juicio, sino para testificar del amor de Dios y la misericordia
de Dios. Y no como hacen mucho para juzgar y declarar juicio para el hombre. Es importante, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros testificar. Dice el Señor Jesucristo, cuando le está hablando a los discípulos, le dice lo siguiente, le dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y en el nombre poderoso de Jesús, estas señales nosotros tenemos que tomarlas para dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, de la transformación de nuestro estilo de vida. Ya nosotros no somos lo de antes, ya nosotros tenemos un estilo de vida diferente a lo que teníamos cuando estábamos en el mundo. Así que, amado hermano, tenemos que aprovechar este momento en el cual nosotros estamos pasando para declarar la grandeza de Dios y el amor de Dios. El Señor no retarda su venida. El Señor lo que está permitiendo, dice la palabra que Él es paciente. En 2 de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su venida, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos lleguemos al arrepentimiento. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esa palabra, Señor, sea transmitida a cada uno de aquellas personas que no te conocen. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo comience a tocar a cada una de esas personas que no te han declarado como Salvador, y que comiencen a tocar los corazones de aquellos que se han apartado del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, que ellos la tomen como testimonio vivo en nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y testificamos que ya no somos iguales. Testificamos del amor y la misericordia de Dios para su creación. Aprovechamos estos momentos de angustia, estos momentos de desesperación, estos momentos de dificultad, estos momentos donde estamos nosotros impactados por lo que está aconteciendo, y aprovechamos estos momentos para declarar del amor y la misericordia de Dios y declarar que el Señor está permitiendo que esto acontezca para que nosotros lleguemos al arrepentimiento delante de Él y cambiemos nuestro estilo de vida, esas inmoralidades, esos malos comportamientos, los echemos a un lado y comencemos nosotros a reflejar el rostro de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Así que, amada iglesia, yo ministro a cada persona que está viendo, que está escuchando esta palabra. Yo ministro su corazón y declaro la autoridad de Dios sobre su vida. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que el Señor está permitiendo que sea compartida en este momento, esa palabra dé su fruto y traiga bendición para la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, clamamos a ti para que tú derrames tu Espíritu Santo sobre los hogares de los que componen tu iglesia y de los que están declarando tu palabra en este momento. Que tu Espíritu Santo quite toda dolencia, que tu Espíritu Santo